De conversar con Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema. Buen día, Zaffaroni. Ari Lijada lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy ¿Todo bien. bien? Muchas gracias por atendernos. Primera pregunta, ¿es legal esto de meter dos jueces de la Corte por decreto en comisión? No, no. Obviamente, la reforma del 94, hoy estaba leyendo lo que dice el jefe de gabinete, dice que esta negociación es difícil. Bueno, la reforma del 94 impone una negociación. Ujú. Exigir los 2/3 del Senado se supone que sería excepcional, casi imposible, que una fuerza política tuviera los 2/3 del Senado. Tendría que ganar todas las provincias. Ujú. Eso es imposible. Entonces, bueno, lo que está imponiendo la Constitución del 94, y aparte estuvo en la Constituyente, esa era la idea de Alfonsín, que bueno, metió esto de los radicales en aquel momento, era imponer la negociación. Bueno, la política es arte de negociación, Claro. de otras cosas. Bueno, qué sé yo, hay 3 vacantes, 2 en la Corte, un procurador general, bueno, son 3 cargos para negociar, uno, el tercero veremos, qué sé yo. Bueno, pero eso no es que no permite la Constitución que el Ejecutivo mande candidato, como no le votan los candidatos, nombra a quien se le antoja por decreto. Es un disparate, eso no está en la Constitución, es una locura. Y Zaffaroni, la Constitución dice que el presidente de la Corte es el que le toma juramento a los nuevos integrantes de la Sí, Corte. sí. Si no se da ese juramento, ¿pueden asumir igual? ¿Se los puede tomar Milei el juramento como están diciendo? Mire, le puede tomar juramento el agente de policía de la esquina, pero después van a firmar sentencias. Mm. Esto genera un despelote que no sabemos cuántos años va a durar. La política la política argentina se da vuelta la tortilla en un rato, no sabemos en 3, 4 años lo que puede suceder, qué sé yo. Esas sentencias van a ser objetadas por nulidad. Claro. No sé, esto genera un lío que se puede arrastrar durante muchos años, Mm. independientemente de que es una usurpación de función pública, ¿no? Eso le iba a preguntar ahora, porque usted lo dijo. Sí. O sea, si Lijo y García Mansilla asumen, ¿están cometiendo ellos además un delito? Están cometiendo un pequeño delictito que es la usurpación de función pública. Es un pequeño delito que tiene 1 año de pena, Sí. pero cuya prescripción empieza cuando se deja de usurpar la función, ¿eh? Porque no tiene Ah. no es un delito instantáneo, no es el homicidio. Mm. Es un delito continuo, permanente, como el secuestro, ¿no? El secuestro termina y empieza la prescripción el día que se libera al secuestrado. Ujú. Mientras se lo tiene privado de libertad no se prescribe. Bueno, Claro. acá mientras se ejerce la función usurpada tampoco se prescribe. Claro, pequeño De delito, modo pero que, uno quisiera que un juez sí, de pero la es un Corte, delito, sí. que es un cargo muy importante, Claro. no arranque cometiendo un delito. Bueno, y no solo eso, sino que si los otros jueces de la Corte lo legitiman firmando la sentencia, son partícipes necesarios. Es decir, cómplice primario, digamos, como lo llama nuestro Código Penal. Ah, Bueno, ese es otro dato importante. O sea, claro. si Rosati, Rosengras y Lorenzetti aceptan eso, ¿son parte de un delito? Y sí, ellos ya se dieron cuenta cuando Macri quiso nombrar 2 jueces por decreto. Mm. En realidad parece, no sé, yo no lo sé, pero bueno, Radio Pasillo y algunos trascendidos dicen que fue Lorenzetti a decirle al Ejecutivo, miren, no hagan esto, Claro, nos meten en un lío. Y claro. bueno, esto lo mete en un lío a la Corte, ¿sí? Los mete en un lío a los 3 que están en la Corte. Qué sé yo, están en una disyuntiva muy grave, ¿no? Mm. Pero te insisto, el problema es un problema que se va. En este momento posiblemente no pase nada, todo bien. Y, Bueno, tienen el poder, pero mm, mañana, no sé, la política es dinámica, el poder cambia, qué sé mm. yo. Ah, es una cosa que, bueno, meterse en esto y dejar los 10 dedos para el día de mañana, ¿no? Claro. Y la otra pregunta, estamos hablando con Raúl Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema. Una de las cosas que insiste el gobierno, que está incluso en la publicación del Boletín Oficial y que lo repitió el vocero Manuel Adorni, es que esto sucedió en otras épocas, que él dice que lo hizo Perón, que lo hizo Alfonsín, que lo hicieron otros y que bueno, entonces No, hay antecedentes. no hay ningún antecedente. Los únicos jueces de Corte Suprema que
bueno, que ejercieron la función de jueces de Corte Suprema sin acuerdo del Senado, fueron en los regímenes de facto. Después no, Macri quiso hacer esto, pero no lo hizo, reculó. En realidad después se los nombró como Dios manda, ¿no? Ejecutivo, con acuerdo del Senado, etcétera, ¿no? Pero no, esto, Perón para qué iba a hacer eso si tenía todo el Senado. Claro. Bueno, no, esto no es mentira, eso no. En todo gobierno, en ningún gobierno constitucional sucedió esto. Bien. El gobierno de facto, bueno, naturalmente no había Senado. Claro. Y los gobiernos de facto a partir del 55, que fue la primera vez, porque incluso el golpe de Uriburu no alteró la Corte. La Corte legitimó a Uriburu, qué sé yo, bueno, siguió la misma Corte hasta que Perón la sometió a un juicio político en el año 47, ¿no? Y yendo, por ejemplo, a lo que puede hacer el Senado, porque hay un dato notable que es que el gobierno no retiró los pliegos del Congreso, los dejó ahí. Entonces, el Senado, pongamos una hipótesis, el Senado la semana que viene agarra el pliego del hijo que ya tiene dictamen, lo trata y lo rechaza. Sí. ¿Eso qué pasaría, digamos? ¿Haría caer esta comisión que inventó Milei? No, sería lo mismo. No sé, no creo que eso tenga un efecto muy grande. Digo, ¿cómo se puede frenar esto? Bueno, en este momento no se puede frenar de ninguna manera. La única forma que se podría frenar es que la Corte dijera, no, mire, yo no lo tomo juramento ni firmo sentencia con esta gente. Ajá. De otra forma no lo veo. La Corte se encuentra ahora en una cosa de, qué sé yo, llego hasta la puerta del cementerio, entro, me quedo en la puerta. No sé, yo no quisiera estar en los zapatos de los 3 jueces de la Corte en este momento, ¿no? Claro. Claro, pues depende de ellos, o sea, si le... Depende de ellos, si le toman juramento o no. Si firman sentencias con ellos, ese es el asunto. O sea que Milei empujó todo esto a una situación que puede bloquear el funcionamiento de la Corte. Y puede generar, sí, puede bloquear el funcionamiento de la Corte, puede generar un conflicto de poderes, qué sé yo, no sé. Claro. Todo esto para desplazar la atención del otro escándalo de la moneda, pero me parece que esto es mucho más grave. Y porque es para siempre. Va, por lo menos por 20 años más o menos. Y por lo menos va a tener, resolverse esto va a tardar años, sí. Claro, porque además la excusa que tomaba el gobierno era la Corte no puede funcionar con 3 integrantes, por eso tenemos que designar los otros 2. No, por eso tienen que negociar con la oposición. Es eso lo que le dice la Constitución. Claro, pero la Corte podía funcionar con 3 integrantes. Puede funcionar con 3 integrantes. Bueno, se sabe cómo se integra la Corte. Si hay 2 y 1, bueno, hay que integrar porque no están los 3 de acuerdo. Bueno, no sé cómo quedaron los conjueces, etcétera, pero si no, están los presidentes de Cámara, ¿sí? Y una pregunta, Zaffaroni, usted dijo que cometen un delito, pequeño pero delito al fin, si asumen y usurpan ese cargo, los mismos, los que ya están en la Corte son partícipes de esto. Ahora, en el caso del presidente, ¿hay un exceso ahí en las funciones? ¿También está cometiendo un delito? Es un abuso de función, sí, es un abuso de función, sí, es un abuso de función pública. Un tipo penal complicado, ¿no? Abuso de función pública es un tipo penal que a mí no me gusta, no respeta mucho el principio de legalidad. Pero bueno, sí, hay un delito de abuso de función pública. Y yendo un poquito, no sé si lo habrá escuchado a otro ex juez de la Corte, a Juan Carlos Maqueda, que dijo en realidad una entrevista que le hicieron cuando se fue de la Corte hace un par de semanas, que en realidad todo esto era una disputa de poder en la Corte para ver quién la maneja y quién la controla. ¿Es así? Sí, la interna de la Corte es esa, aparentemente, por lo que leo en los diarios, sí. ¿Y qué significa? Digo, usted que estuvo ahí adentro, ¿qué es una interna en la Corte? Significa una cosa muy particular. Los 4 que quedaron en la Corte, que se fue Maqueda, es decir, la impresión que se dice es que nosotros cuando éramos 7 en la Corte, qué sé yo, éramos la Corte maravillosa. No, éramos 7 personas que cada uno tenía su experiencia personal distinta, su personalidad, su entrenamiento, sus berretines. Solo que la mayoría de nosotros tenía experiencia judicial.
Y eso nos hacía decir, no, bueno muchachos, esto lo arreglamos adentro, acá no trasciende nada, versallescamente lo arreglamos, seguimos siendo amigos, salimos todos juntos a la foto. Cuidábamos la imagen. A vos la burocracia judicial tiene muchos defectos, pero tiene alguna virtud. Te enseña a cuidar la imagen del tribunal, la imagen de la función. Los 4 jueces de la Corte que había, ahora 3, ninguno de ellos fue juez nunca. Claro. Entonces, vienen de la calle y hay una disputa como si fuera una disputa política en el, qué sé yo, en la unidad básica o en el comité del barrio, ¿no? Y sale a la luz, cosa que nunca había pasado. Claro. Nunca había pasado. No, nunca. Nosotros nos cuidamos mucho de todo eso, no porque no tuviéramos diferencias, pero tenemos ese entrenamiento, ¿no? La mayoría de nosotros, 5 por lo menos, o teníamos experiencia judicial o habíamos asumido la función con alguna idea de esa naturaleza, y nunca trascendió una diferencia entre nosotros, salvo lo que decían los votos, naturalmente. Claro, los votos sí. Eran, bueno, sí, ya era diferencia de opinión jurídica, pero no otra cosa, ¿no? No, una interna por el dominio de la Corte nunca salió a la publicidad. Doctor, buen día. Mariano Baldic lo saluda. ¿Qué tal? Usted mencionaba antes el tema de la composición de la Corte y teniendo en cuenta cómo este gobierno busca emular en muchas formas al gobierno de Trump y que Trump también en su momento conformó, tuvo la posibilidad de nombrar creo que a 2 o 3 jueces que terminaron conformando. En Estados Unidos los republicanos nombran jueces republicanos, los demócratas nombran jueces demócratas. Sí. Eso es sabido. Sí, terminó conformando una corte con una inclinación conservadora que lo favoreció inclusive después con algunas decisiones que tomó. Sí, porque se dio la cosa de que pudo llenar vacantes y bueno, los republicanos pusieron más ministros de corte. Sí, ¿se puede hacer una lectura similar acá, digo, en la intención del gobierno, sobre todo comprometido como está ahora con este escándalo de Libra y demás? Bueno, no es lo mismo, porque aquello, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Ninguno de los jueces de la Corte de Estados Unidos es un tipo que viene de la calle. Normalmente o bien es un académico muy prestigioso, pero es un jurista, republicano o demócrata, no importa. Bueno, cada uno sabe para dónde tira. Y bueno, y más o menos la Corte funciona. Hay ciertos límites. Acá creo que lo que se busca directamente es hegemonizar la Corte y bueno, se terminó, que legitime cualquier cosa, ¿no? Claro. Un poco eso, ¿no? Me parece que es distinto. No. Por otra parte, no nos olvidemos que Estados Unidos tiene un poder judicial, en el sentido de que la Corte Suprema de Estados Unidos declara la inconstitucionalidad de una ley, y todos los jueces de los Estados Unidos tienen que hacer la veña y la ley inconstitucional, ¿eh? Claro. Acá no tenemos eso, el estar de aquí, si no sé por qué no lo tenemos, entonces no tenemos control de constitucionalidad. Claro. Llega a la Corte declara la inconstitucionalidad de una ley, perfecto que no se aplica al caso. Bueno, ¿es esto un poder judicial? Y tengo mis dudas. Claro. Tengo mis dudas. Y por otra parte tenemos otro pequeño problemita. A ver. Tenemos códigos únicos con 24 posibles interpretaciones diferentes, una por cada provincia, la Ciudad de Buenos Aires, y no hay nadie que las unifique. Cosa que hace cualquier poder judicial del mundo cuando hay códigos únicos, no Estados Unidos porque tiene códigos provinciales. Bueno. Raúl, otra consulta que tengo. El juez, porque usted dice, claro, no hay jueces. Bueno, el juez el hijo de juez actualmente y lo quieren llevar a juez de la Corte. Él pidió una licencia en su cargo de juez en Comodoro Pi para ser juez de la Corte y mantener el cargo en Comodoro Pi. ¿Eso está bien, digamos? Y bueno, realmente es lo que se hace en la administración pública, pero en la justicia nunca pasó. Claro. Como esto es inédito, es la primera vez que sucede, qué sé yo, ¿no? Sí. ¿Y tiene usted alguna...? La administración pública sí, pido licencia para ocupar otro cargo, bueno, claro. Interinamente, cuando ceso en el otro cargo, vuelvo al que tenía de planta. Sí. Pero esta justicia es la primera vez. Claro. Porque también es la primera vez que alguien se lo nombra interinamente en la Corte Suprema. Como te decía, no tiene antecedente en nuestra historia esto, ¿no? Y una última, Raúl. ¿Usted tiene alguna consideración sobre el hijo y sobre García Mansilla? Digamos, ¿cree que son idóneos para integrar la Corte? No, yo no abro juicios sobre personas.
Ok. Porque tengamos cuidado, porque si seguimos abriendo juicio y atribuyendo esto a personas, a fulanito, a menganito, a sutanito, nos estamos equivocando. Esto pasa porque no tenemos poder judicial, tenemos una magistratura que tiene una estructura totalmente demencial, única en el mundo, absurda, pero no es un verdadero poder judicial por esas dos razones que te decía hace un rato, y nadie se ocupó de resolverlo. Y en eso, bueno, no le echo la culpa a Milei, que no va a ser, por supuesto. Pero bueno, y también le echo la culpa a la academia, en alguna medida, que tampoco puso el grito en el cielo por estos defectos estructurales que tiene nuestra magistratura. Claro. El único que se dio cuenta de esto fue Sampay en el año 49, que la Constitución puso el stare decisis y la casación nacional. Sí. Bueno, después nadie. Entonces, bueno, qué sé yo, hay un descuido institucional que no se notó tanto en la medida en que la gente que más o menos desempeñaba los cargos, bueno, actuaba con cierta prudencia. Pero cuando uno proyecta una institución, no la puede proyectar pensando que van a llegar todos santos. No, un día llegan los peores, y bueno, llegaron. Zaffaroni, sí, perdón. Entonces, se produce este fenómeno, ¿no? Claro. Zaffaroni, muchas gracias como siempre por charlar con nosotros aquí en el Al Destape. contrario, Muy un amable. abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Raúl Zaffaroni, ex miembro de la Corte Suprema y uno de los tipos más respetados, no solo en la Argentina, en el mundo. Viste que acá te putean a todos, acá te putean a las madres, a las abuelas, a Juan Caras, a Zaffaroni.